¿Qué tal? Mucho gusto. Somos estudiantes de la carrera de Administración de Empresas Plan Dominical. Mi nombre es Carlos López y tengo el gusto de estar acompañado de... Eduardo Martínez. Y Carlos Villagrán. Somos del cuarto ciclo de la carrera de Administración de Empresas. Y en esta oportunidad les vamos a hablar acerca de dos grupos de Incoterms, pero primero vamos a hablar acerca de qué es Incoterms. Incoterms quiere decir que son aquellos términos que definen claramente cuáles son las obligaciones que tiene un comprador y un vendedor dentro de un contrato de comercio internacional. Pero ¿quiénes regulan este contrato internacional? Lo regula lo que es la Cámara de Comercio, ¿verdad? Claro que sí. Y los Incoterms son también términos estandarizados que se utilizan en los contratos de compra-venta internacional que sirven para determinar las obligaciones que tienen los exportadores como los importadores. En esencia, los Incoterms regulan cuatro cuestiones. Uno, la entrega de mercaderías, es cuándo han de entregarse y de qué manera. Dos, la transmisión de los riesgos, dónde y cuándo las mercaderías pueden sufrir riesgos. Tres, la distribución de los gastos, donde determina quién paga los gastos de transporte, el seguro, etcétera. Y cuatro, los trámites documentales, que quien proporciona los documentos comerciales de transporte, seguro, etcétera. El día de hoy le vamos a hablar acerca de dos grupos. El grupo de Export, que son los de salida, y el grupo de F, en los cuales está FCA y FAS, que son sin pago de transporte internacional. Acompáñenos a ver. Y bueno, le vamos a hablar acerca del grupo de Ex-Work. ¿Qué significa Ex-Work en fábrica, verdad? Significa que el vendedor realiza la entrega de mercancías cuando la pone a disposición del comprador en un determinado punto convenido, ya sea en la fábrica, local, almacén, entre otros, ¿verdad? Este término no debe ser utilizado cuando el comprador no pueda completar las formalidades de despacho, ¿verdad? Acá la descripción de responsabilidad del comprador deberá ser responsable de la elección del medio de transporte de la fábrica o bodega del vendedor, asumir los costes totales inherentes a la recepción de la mercancía, asumir los gastos de fletes de mercancía interno e internacional. Dentro de otras obligaciones que tiene el vendedor son las licencias de autorización y formalidades, el contrato de transporte y seguro, la entrega, comprobación de embalaje y mercadeo, ¿verdad? Transmisión de riesgos, reparto de gastos, aviso del comprador, otras obligaciones, ¿verdad? Dentro de las obligaciones que tiene el comprador está el pago del precio. Acá el comprador es el responsable de pagar toda la totalidad de los gastos desde que sale, desde el punto de venta del vendedor hasta que llega al puerto y de ahí hasta que llega a la bodega del comprador. También tiene que contar con las licencias y formalidades, transmisión de riesgos. Este es el que se encarga de los riesgos totales que sufran las mercancías en el transporte desde un país hacia el país donde se va a recibir la mercancía. Recepción de la entrega también, ¿verdad? Y aviso al vendedor, prueba de la entrega de documentos de transporte o mensaje electrónico equivalente. Muy bien, entonces el grupo de X-Word es el de menor obligación para el vendedor, pues este no tiene que hacer nada más que poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar determinado, normalmente en su propio local, ¿verdad? Y no contrae responsabilidades alguna de gastos por pérdida de mercancías. Acá el comprador es el responsable de todos los daños, de todos los gastos que se originan, ¿verdad? En el contrato de transporte y de todo lo demás. Bueno, para continuar, otro de los grupos es el FCA, que significa Free Carrier Act, libre transportista en. ¿Qué significa esto? Significa que el vendedor entrega la mercadería despachada a la exportación al transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido en el contrato de compraventa. INCO 2000. Esto significa si el vendedor entrega la mercancía al transportista en sus almacenes, este debe embarcar las mercaderías en el medio de transporte. Si se hace en cualquier otro sitio, el vendedor no tiene esta obligación.
Les voy a hablar sobre la descripción de responsabilidades. El vendedor deberá ser responsable de asumir los gastos de flete y traslado de la mercadería, esto es algo interno, y la contratación del seguro de la mercadería, tránsito interno. Asumir los gastos de aduana, agente y permisología e impuestos en el punto de embarque. Y dentro de las responsabilidades del comprador, tenemos la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, las maniobras de descarga, carga y estiva en los puntos de embarque, asumir los costos de transporte, ya sea el flete principal, el seguro de las mercaderías para el tránsito internacional y los gastos incurridos desde la llegada de la mercadería al punto de destino o hasta el lugar convenido, ya sea la fábrica, taller, bodega o del comprador. Bueno, para continuar, está el tercer grupo que en sus siglas en inglés es FAST, que significa Free Alongside Ship, traducido al español, libre al costado del barco. Y esto significa que el vendedor hace la entrega de la mercancía cuando es colocada a un costado del buque. O sea que yo como comprador me dirijo al portuario a que el vendedor, cuando ya tenga la mercancía ahí a un costado del buque, me haga entrega de la mercancía. Y como lo establece la INCO 2000, la obligación del despacho aduanero de exportación pasa a ser una obligación del vendedor, no como versiones anteriores de Incoterms, donde el comprador era el que organizaba el despacho aduanero. Como sabemos, tanto vendedores como compradores tienen responsabilidades. A continuación les digo las responsabilidades del vendedor. El vendedor deberá ser responsable de asumir los gastos de flete y traslado de la mercadería, la contratación de seguro de la mercadería y los gastos incurridos en la maniobra de descarga. Ya las responsabilidades del comprador son las siguientes: la elección del medio de transporte en la fábrica o bodega del vendedor, asumir la responsabilidad de los costos y riesgos de pérdida o daño de la mercancía y los gastos incurridos desde la llegada de la mercancía al puerto de destino hacia el lugar convenido. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy y espero que les sea de mucha ayuda. Saludos. Shh.